Ok, vamos a ver la página 36. Nos dice conducta de los líderes, cómo Dios prepara los líderes. Y quiero que veamos, por favor, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, y nos dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Y este versículo, aunque específicamente es a un pastor, que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, es a todos. Nosotros no podemos leer la palabra y picotear y decir, bueno, esto sí es para mí, esto es para Menganito, esto es para el pastor Eduardo, o este es para el que miente, y este es para el que tiene el problema de chisme, y esto es para el que tiene el problema de adulterio. No podemos nosotros ser selectivos y decir, pues nada más me quedo yo con esto. Como ahorita hay una corriente que es una mezcla, una mezcolanza del humanismo, es una mezcolanza del agnosticismo que es muy selectiva, que el ser humano te vuelve selectivo. Esto nada más, esto, me quedo con este pedacito. Y yo creo en Dios, concibo a Dios como yo lo concibo y como yo pienso, y como así es como es Dios. ¿Sí? ¿Será? ¿Se vale? ¿Se valdrá eso? ¿O debemos concebir a Dios como nos lo dice Él, en su palabra, en su verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado, y este versículo es para cada uno de nosotros. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Le estoy enseñando y le estoy predicando a todos aquellos que en su momento, algunos ya lo son y tienen bastantes años siendo ya servidores aquí de la iglesia en Vida con Propósito, siendo maestros, siendo anfitriones, siendo directores de un ministerio, de un grupo Conexión. Les estoy hablando a aquellos que en su momento, ahora y en el después, serán maestros, serán pastores, serán profetas, serán evangelistas, serán apóstoles. Y nos dice en 1 Timoteo 3:1, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser ¿qué? Intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Y esas son los textos. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer todo, ya lo hemos leído en los textos anteriores, pero sí voy a leer donde nos dice el versículo 8: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de ganancias mal habidas. Si tú te das cuenta, los requisitos para los pastores o los obispos y los diáconos casi son los mismos. ¿Y sabe qué significa diácono? Servidor. ¿Cuántos servidores hay aquí? ¿Cuántos sirven aquí en la iglesia? Tú eres un diácono, porque literalmente la palabra diácono significa servidor. Y todos fuimos llamados a servir a Cristo. Entonces, si tú comparas la lista de las características, tú comparas la lista de las cualidades que debe, o los requisitos que debe cumplir un pastor y que debe cumplir un servidor, o sea, un diácono, pues casi son las mismas. A los dos le dicen marido de una sola mujer. No le permite al pastor ser monógamo y al diácono polígamo. No, los dos. Y en los dos está diciendo: no mucho vino, no dados al vino. O sea, como quien dice, que no sea un borracho, porque la borrachera es pecado. ¿Sí? Dígame usted alguien que se emborrache y que no cometa pecado. No existe. Y no solamente se comete pecado con el vino, también con otras cosas.
con la embriaguez de cualquier otra cosa, a excepción del Espíritu Santo, es pecado. ¿Cierto o no? Embriaguez de dormir, embriaguez de comer, embriaguez de sexo, etcétera, etcétera, llega a ser pecado. Embriaguez hasta del trabajo. Vamos a ver entonces, como los requisitos del pastor y del diácono, o sea, del servidor, son los mismos, entonces este mensaje es para todos. Y nos dice en el versículo 12, vea, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa, que es el mismo requisito a los pastores. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Entonces, usted puede llegarse a ganar un lugar de honor en el reino de los cielos. No un honor aquí terrenal, porque el honor, todo lo que hacemos nosotros en Cristo, la gloria, ¿para quién es? Es para Él, ¿sí o no? Todo lo que hacemos. Los seres humanos tenemos un chip, tenemos un gen ahí, es un gen diabólico, que nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos, que nos admiren. ¿A poco no? A todo mundo le gusta que lo aplaudan, le gusta que le festejen el cumpleaños, o sea, nos gusta que nos honren. Pero la gloria es ¿para quién? Para Cristo. En algunas cosas a lo mejor sí se vale que usted reciba la gloria, pero no sé en cuál, usted luego me las dice, me las enseña. Pero cuando servimos a Cristo y servimos a Dios, toda la gloria y la honra y el honor es para Él. Entonces, pero el servidor, el diácono que sí lo hace bien, que cumple bien su trabajo, que es fiel allá en su casa, en la calle y en la iglesia, dice que va a lograr un lugar, una posición de honor. Le va a honrar Dios. Aquí, ¿usted quién prefiere, que le honre a los hombres o que le honre a Dios? Alguno va a decir, yo prefiero las dos. Vamos a ver, vamos a continuar aquí. Nos habla en la página 37, un líder, cómo Dios prepara a los líderes, la conducta de los servidores, o sea, de los diáconos, que debe estar convertido. En Hechos 2:38 al 39 nos dice que las promesas es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y nos dice que las cosas que son del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. La primer cualidad o característica de un líder, de un servidor, es que debe estar convertido. Si alguien sirve en el reino de Dios y no está convertido, es como un barco sin timón, o es como un automóvil sin motor, o lo que es aún peor, un ser humano sin corazón. ¿Qué le pasa a un ser humano sin corazón? Pues está muerto. Y es lo mismo un servidor que no haya tenido una conversión, un arrepentimiento genuino con Dios. Así es. Entonces tiene que haber una conversión. También nos habla que el Espíritu Santo, al tener el Espíritu Santo en su interior, no es un signo de aprobación divina, de perfección. Solo el Espíritu Santo puede producir santidad en tu vida. Y anote por favor ahí donde están las notas, la santidad en nuestra vida es un proceso. Es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Toda nuestra vida va a durar el proceso de la santificación. ¿Qué significa eso? Que nunca creas que ya lograste todo el control de tus emociones. Yo no tengo el control de mis emociones. Ahora que ya me estoy desintoxicando y que ando con los síntomas de la malilla, de la cafeína, ¿no? Una abstención abrupta.
de la cafeína o de cualquier tipo de sustancia causa un revuelo. Yo ya sabía eso, un revuelo en las emociones. Porque cualquier tipo de droga hasta cierto punto mantiene sedado muchos de tus neurotransmisores, muchas de tus neuronas están ahí, cualquier tipo, aún el azúcar. Muchos llegan a ser adictos al azúcar y a la lactosa también. De eso ya fui libre hace algún tiempo, pero yo podía tomarme 2, 3 litros o 4 litros de leche al día. ¿Cierto o no? 2, 3, 4, 3 litros de leche al día. Eso no es normal. Ni pobre, yo competía con los becerros, porque tomaba más leche que un becerro. Pero eso no es normal. Entonces es una adicción también. Entonces ahora que estoy en la desintoxicación me doy cuenta que algunas emociones que yo sentía que ya las tenía, no. Yo por naturaleza soy iracundo, soy agresivo. Yo tiendo a ser agresivo y ser iracundo, explosivo. Nomás viendo los antepasados de mis bisabuelos y de mis papás o sea, una situación ahí por mi genética, por mi todo trasfondo cultural, social, familiar, yo tiendo a ser agresivo. Entonces, Dios me dijo, ¿para qué vas a ayunar? Pues va a ser un tiempo de prueba para ti. Es un tiempo, y se ha sido un tiempo de prueba. Un tiempo, entonces, para que las cualidades y la santidad, las cualidades de un verdadero siervo de Dios y lo que es la paz, el fruto del Espíritu esté operando en mí. Yo durante mucho tiempo yo le gritaba a mi esposa. Y eso es violencia, no se necesita andar dándole puñetazos o patadas a la esposa o pellizcos o para ser violento. Se es violento verbalmente. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo es el que empieza a operar en nosotros. Cuando nos abstenemos de un alimento, yo le sugiero el ayuno intermitente, que es de 16 horas en adelante o de 17. No me va a salir, ay, pastor, yo oro de 8 de la noche a 8 de la mañana. Hago ese ayuno. Perdón, dije oro. Yo hago el ayuno de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y entonces el ayuno intermitente es que usted tiene que abstenerse de unos 16 o 17 horas. Ahora, vamos a continuar lo que nos dice que el Espíritu Santo, en Hechos 14 nos habla que Pablo y Bernabé impidieron que el pueblo siga ofreciendo sacrificios para ellos porque sabían quiénes eran y lo que no eran. En la ciudad de Listra y Derbe, puede hacer ahí en las notas, está a un lado de su libro, Pablo y Bernabé sanaron a un lisiado, a un paralítico de nacimiento. Entonces, estos griegos que adoraban a Zeus, el dios del trueno, del rayo, y a otros dioses, y decían que Bernabé era Zeus, les querían ofrecer sacrificios. O sea, ¿por qué? Porque pensaban que ellos eran dioses. Entonces, ¿qué dice Pablo y Bernabé? No, o sea, ¿cómo van a hacer eso? Si nosotros venimos a predicarles y a enseñarles a que se arrepientan de ese tipo de blasfemias y ese tipo de porquerías que ustedes hacen sacrificando a los ídolos. Y ahora nos están volviendo ídolos a nosotros. Entonces, dice aquí que Pablo y Bernabé impidieron que el pueblo siga ofreciendo sacrificios para ellos, porque sabían quiénes eran y lo que no eran. Nos dice que primero el diácono, el servidor, debe aprender y luego debe enseñar. En Hebreos 5:12 al 14, lo tengo aquí,
Nos dice que en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Sabe cómo distingue uno cuando un cristiano ha madurado? Cuando ya no es un niño, cuando él puede distinguir y discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando un cristiano todavía no tiene esa capacidad, aunque tenga 30 años como cristiano o 40, porque el tiempo en el cristianismo no garantiza la madurez. Yo conozco cristianos que tienen 50 años como cristianos y siguen tomando leche, o sea, siguen siendo niños. ¿Qué pasaría a usted de 40, 50 años si nomás tomara leche? O todo eso desde chiquito tomar pura leche, pues no sé cómo estaría, no sé si estuviera vivo o cómo estaría de peso, no. O sea, con una desnutrición terrible. Entonces, lo mismo pasa así. ¿Cómo distinguimos a alguien que ha madurado? Porque ya discierne, eso es pecado, eso no está bien. ¿Y eso quién lo da? El Espíritu Santo. Porque ha comido, porque come carne, come la palabra, no nada más la leche. Usted no, cuando los que tienen hijos, aquí hay gente que tiene aún nietos, cuando tuvimos nuestros hijos pequeños, ay, qué emoción verlos que mamaban, que ya agarraban su bibi y al rato ya la papilla y al rato ya después del año se incorporan a la dieta familiar. Pero imagínense su pequeño de 5 años y con puro bibi, con pura lechita. Y de 10, pues no. Usted quiere que su hijo crezca, que sea fuerte, que sea inteligente, que no esté enclenque. Entonces, aquí nos habla que es bueno entonces comer carne. Comer carne para que nosotros podamos estar fuertes, podamos madurar. Ok, entonces, bueno, aclaro, este es mi termo del café, pero está lleno de agua. No va a decir, no va a decir que el café está haciendo, el pastor está haciendo trampa. Está hablando de la abstención del café y le está entrando en la prédica. Bueno, nos habla también aquí que el maestro cristiano primero debe aprender las cosas que él va a enseñar. Será su prerrogativa no solo enseñar doctrina y las líneas generales de la fe cristiana, sino también las experiencias reales que los cristianos pasan en la vida cotidiana. El enemigo ciertamente no es teórico, sino que es real e intensamente activo. Él trae contra cada cristiano toda línea de ataque concebible. Es responsabilidad del pastor llevar a su pueblo de la mano y guiarlos cuando atraviesen en experiencias desconcertantes y confusas. Mientras que el enemigo busca derrotar y devorar al pueblo de Dios, es trabajo del pastor levantarlos y establecerlos en la fe. Un pastor no está apto para este ministerio, al menos que él mismo haya pasado por experiencias similares. Uno mismo tiene que pasar por el molino para poder ser pan para los demás. El descubrimiento de Cristo como el aspecto del cuarto varón en el fuego, o sea, en Daniel 3:25 lo vemos, esta historia. El cuarto varón que está con nosotros en nuestro horno de fuego ardiente nos dará seguridad y alegría al explicar a otros que están pasando por una prueba de fuego, que algún día ellos también encontrarán la presencia del Hijo de Dios. ¿Por qué nos habla aquí que la presencia de Cristo, o sea, el cuarto varón en el horno de fuego, la mayoría coincide que era Jesús? Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres medio raros, espero que nunca le vaya a poner así a un hijo, eran amigos de Daniel
y Nabucodonosor dio un edicto. Ellos no quisieron obedecer al edicto, bueno, los arrojaron al horno de fuego y van los sátrapas y dice: oiga, rey Nabucodonosor, ¿qué cree? Que a los que aventaron al horno están vivitos y coleando. Y además, ¿qué cree? Pero hay 4. ¿Cómo que hay 4? Sí, había 4. El ángel de Dios. O sea, muchos coinciden que era quien, Jesús. Entonces, y sacaron a los 3 amigos de Daniel intactos, sin chamuscarse. ¿Alguna vez usted de niño hizo la travesura de prenderle fuego al pasto o algo y ahí andaba que se quemó las pestañas? ¿Quién se quemó las pestañas alguna vez? A mí sí me pasó. ¿No tuvo usted niñez? Que de niño, ahí como yo crecí en un rancho, le prendíamos fuego a la parte trasera allá del patio de mis papás y había la hierba. Pues ándele que se vino un aire que se nos fue y andábamos. Antes no había drenaje en ese tiempo. Mi padre, cuando fue comisariado, gestionó para poner el drenaje y todas las casas tenían un charco gigante. O a lo mejor no estaba ni tan gigante, pero de niño uno ve las cosas gigantes, ¿eh? Era un charco donde ahí iba todo el agua, donde lavaban ahí, y pues de ahí acarreando agua, pues todo el mundo, ahí andábamos con mis hermanos, con mis primos, y ahí andábamos y nos quedamos sin pestañas, ¿ah? Éramos los primos sin pestaña, ¿ah? Los hermanos sin pestaña. Pero vamos a ver que es bien importante que el maestro, que el diácono aprenda primero y después enseñe. Es importante, Dios lo va a meter a usted a una prueba. Y Dios permite que tengamos pruebas para que usted después le enseñe al otro. Mira, yo sentía que me moría. Yo este lunes sentí literalmente la muerte, como por 2-3 horas. O sea, algo terrible. Sentía morir. ¿Por qué? Por querer. Y no falta ahí el enemigo. Mira, pues te hace falta tu medio litro de café, bien cargado. Y estamos tan condicionados. Ahora me tengo que consolar con un tecito de moringa con arándanos. De hecho, hice un invento que le puse arándanos. Y ayer se me quedó media taza, ya ni me la tomé, ¿verdad? Hago medio como chuperos, ¿cómo? Pucheros. Y mi esposa oye, está bien rico el té. ¿Le echaste miel? No, pues nomás le eché arándanos, ¿ah? Es un invento ahí. Bueno, yo creo que dice Salomón que no hay nada nuevo. Alguien ya lo había inventado antes que yo. La tisana, ¿ah? Un tecito con frutas. Mira, por eso les digo que dijo Salomón que no hay nada nuevo. Una tisana con maracuyá, ¿verdad? Quiero que veamos, por favor, el diácono tiene que tener entrega. Nadie está en condiciones de servir eficazmente a Dios si niega sus deberes con Él. Le podemos servir bastante bien por un tiempo mientras todavía tengamos áreas que entregar, pero llegará el día en que Dios arrancará todo lo que se interpone entre Él y nosotros. Quiero que veamos, por favor, Génesis 35 del 1 al 3. Ve lo que nos dice. Hoy vamos a ver referente al patriarca Jacob. Ve lo que dice. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Que se deshizo de los dioses extranjeros.
Al paso de los años, aunque Jacob tenía una herencia, una tradición familiar de Abraham y tenía también a Isaac, dos patriarcas, mire, no fue cualquier abuelo, no fue cualquier abuelo el abuelo de Jacob, fue Abraham. A ese Abraham que Dios visitó, que Dios le prometió: de tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra. A ese que estuvo a punto de sacrificar a su mismo padre, o sea, al padre de Jacob. Y que ¿usted cree que Jacob sabía todo eso, esa historia? Sabía que su abuela era estéril, y en su esterilidad Dios hizo un milagro, siendo una, perdón por la palabra que voy a decir, una viejita de 90 años. Dios hizo dos milagros. Siendo una anciana de 90 años, viene una hambruna a la tierra de Canaán, y Abraham se va con Sara a vivir a Egipto para no morir de hambre. Y el faraón, dice que era Saraí muy hermosa, una viejita de 90 años. Y después que tuvo a Isaac. O sea, fue un doble milagro. Dios la rejuveneció, aunque en aquella época duraban muchos años. Ya no eran los 900 años que vivió, más de 900 años que vivió Noé y Matusalén, y no, ya vivían menos. En ese tiempo vivían menos de 150 años. Entonces, pero a los 90 ya eran ancianos, ¿sí? Igual que ahorita, nada más que duraban más años que ahorita. Entonces, Jacob, aún con todo eso, con todo, teniendo a su abuelo el primer patriarca y teniendo a su padre Isaac el segundo patriarca, con todo eso, él adoptó ídolos. ¿Y esto qué nos lleva? En el camino, en el proceso, debes de tener mucho cuidado, porque en el proceso, aunque hayas nacido en una cuna cristiana o hayas sido cristiano desde muy jovencito, en el proceso te puedes llegar a ir contaminando y a ir abrazando ídolos. Como el trabajo puede llegar a ser un ídolo. ¿Sabía usted eso? La esposa, un hijo, un hermano, el papá, la mamá, cualquier cosa. Cualquier cosa puede llegar, cualquier cosa que desplace el lugar de Dios llega a ser un ídolo. Entonces, ¿qué es lo que dice Jacob? No solamente él, sino dice a su familia: desháganse de los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense, cámbiense de ropa. Ok, entonces vamos a ver el proceso de esa entrega de Jacob, de esa santificación. En Génesis 28, 10 al 22 leemos: Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata, o sea, una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. O sea, ¿cuál fue el sueño, la visión de Jacob? Una escalera que tocaba la tierra y tocaba el cielo, llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tus padres, de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. La misma promesa que Dios le dio a su abuelo Abraham, la que le dio a Isaac, ahora se la da al tercer patriarca, a Jacob. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta al cielo.
o es la puerta del cielo. Hace, no sé, un año, un poco más, de un mensaje sobre esto, no voy a volver a repetirlo. La visión que tuvo Jacob, que la casa de Dios, o sea la iglesia, vida con propósito, podemos decir, es la puerta al cielo. Todo aquel que quiere ir al cielo, claro, usted luego me va a salir con el versículo que dice: hay un solo Dios y mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Todo aquel que quiera ser salvo y entrar al cielo tiene que serlo por medio de ¿qué? De la iglesia. La iglesia es la puerta al cielo. No hay otra. A ver, dígame cuál otra. ¿Hay otra manera? Por medio del agnosticismo, por medio del budismo, del hinduismo, del chamanismo. ¿Por medio de qué? La iglesia es la puerta al cielo. Entonces, cualquiera que está fuera de la iglesia, ay, nanita. Entonces, la escalera tocando de la tierra y que llega al cielo, dice, es Betel, que es la casa de Dios. Por eso le puso Betel. Betel es una palabra hebrea compuesta. Bet es casa, él es Dios. Por eso Elohim es Dios en plural, pero se traduce en singular. Ahí está la Trinidad. La casa de Dios. Por eso Dios confundió las lenguas. Estamos leyendo tiempo con Dios en la Torre de Babel. Dios los confundió porque dice: ellos están unidos, hablan un mismo idioma y estaban construyendo una gran ciudad y una gran torre que llegara ¿a dónde? Al cielo. No a ese cielo que usted ve, no, no, no. Al cielo donde está Dios. Y Dios dice: no. Yo diseñé otro medio, no es a través de la Torre de Babel, es a través de la iglesia que se llega al cielo. Veamos lo que nos dice el versículo 20. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé le daré la 10ª parte. Vemos aquí con todo eso de Jacob teniendo a su abuelo Abraham y también Isaac. ¿Qué nos enseña esto? Que de nada servía la experiencia, la conexión, la fe que había tenido Abraham y también Isaac, el abuelo y el papá, en la experiencia de Jacob. Significa que cada uno de nosotros, así nuestro padre o nuestro abuelo haya sido. A mí, mi bisabuelo, por la línea paterna, mi bisabuelo fue uno de los pioneros del cristianismo aquí en el 1930, aquí en Zacapu. Por esa línea, yo no vengo de una cuna católica, no, a diferencia de la mayoría de los mexicanos. Y mi madre, que aquí está presente desde niña, ¿sí? Desde niña ella venía a esta iglesia donde mi padre fue fundador, caminando por el camino viejo que pasa ahí por el panteón de Santa Gertrudis. Por ahí se vienen caminando. Y siempre que la traigo a Zacapu, agarramos el atajo aquí de la bomba ahí por la zarcita, y siempre me he repetido como 100 veces la historia. Mi madre me dijo: por aquí nos lavábamos los pies. Siempre se acuerda. Y veníamos y nos daban, en la escuela dominical nos daban agua de limón con azúcar, caminando como unos 20 chiquillos desde Santa Gertrudis hasta acá. Eran cuando amarraban a los perros con longaniza, ¿no? En esos tiempos. A mi madre, la quiero mucho, a mi madre.
Ya le decimos a mi madre, no se le olvide que ya está viejita, porque luego las viejitas quieren actuar como muchachas subiéndose a las escaleras y así. No hace mucho se nos fracturó todas las costillas por subirse a una escalera. Pues ya no son los mismos reflejos. Si hasta jóvenes se han caído de escaleras y se matan. ¿Ah? Vamos a ver, vamos a continuar aquí lo que nos dice que en Génesis 31:3 Jacob fue llamado para volver. Desde el 1 dice, pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob, su palabra es literalmente el nombre Jacob significa tranzas o tramposo, o el que va del talón, en el suplantador en el hebreo, en el original. Cuando recuerde que él tenía un hermano mellizo y él primero venía Esaú y él venía agarrado del talón. Por eso le pusieron así. Por eso le pusieron Jacob. Él quería ser el primero desde el nacimiento. Y bueno, no voy a contar la historia porque es muy larga. Jacob se va huyendo de su hermano porque le robó la primogenitura y llega con Labán y pues se enamora de Raquel, pero el papá le da a Lea. Dice, pues era la mayor. Yo te trabajé 7 años para que me des a Raquel. No, es que aquí en la tradición primero, mira, trabájame otros 7 años y te voy a dar a Raquel. Y por eso es la historia de que Jacob terminó con 2 esposas. Bueno, en ese tiempo, aclaro, en ese tiempo la poligamia era lo más normal del mundo. Por eso vemos en los escritos de Pablo, dice, para los pastores y los diáconos de hoy, marido de una sola mujer. O sea, se cancela y se reprueba lo que es la poligamia. De hecho, hasta en nuestras leyes civiles también no está permitida, al menos aquí en México y en la mayoría de los países también. En Génesis 32:22 nos dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer, no te soltaré hasta que me bendiga, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió, o sea, me llamo el tramposo. Imagínese que le hubieran puesto usted tramposo. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen del tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Vea, Jacob, cuando comenzó con sus encuentros con Dios, con el yo soy, si se fijan, comenzó pues como su nombre le hacía alarde, como tramposo.
Y después su suegro se la hizo, ¿no? Se pagó lo que había hecho con su hermano. Pero vemos la santificación de Jacob, como él se deja los dioses ajenos, y vemos cómo tiene un encuentro con Dios y hace un pacto con él. Y le dice: si tú vas conmigo, me bendices, tú vas a ser mi Dios. O sea, hablando de una vivencia personal, cada uno necesita tener una vivencia personal. Aquí no cuenta, delante de Dios no va a contar: ay, es que mi papá fue pastor o mi papá fue un diácono por 20 años en vida con propósito. No, ay, ¿usted qué es con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es una relación viva? ¿Es una relación fuerte? ¿Es una relación real, ardiente con Dios, que lo amas, que estás apasionado con Él? Entonces Dios cumplió con Jacob y él tuvo 12 hijos. Y es más, se le aparece, le dice: sabes, y empieza a luchar. Yo creo que el varón de Dios, el ángel de Dios, quería matar a Jacob, o lo quería asustar, o lo quería probar. Creo que las tres cosas. Pero Jacob luchó toda la noche, no se venció, no se rindió, luchó. Entonces ya iba a salir el sol. No era ninguna especie de vampiro ni nada de eso. No sé por qué ya cuando iba a salir el sol, hasta aquí se acabó la batalla, la guerra. No lo sé. Y dice: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Si algo tenía Jacob, que era perseverante, insistente, y dice: pues ahora ya no vas a ser, tú ya no te vas a llamar un tramposo, te vas a llamar el que lucha con Dios. Y venció. Eso es lo que significa Israel. Literalmente es el que lucha con Dios. Dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y tanto ahora la nación de Israel, ¿por qué se llama Israel? Pues por el patriarca Jacob. Por el patriarca que el ex tramposo, ¿no? Ahora ya es el que lucha con Dios, el escogido de Dios. Entonces, y de ahí, de sus 12 hijos, vienen las 12 tribus, vienen los descendientes. Y viene la línea genealógica, y de la tribu de Judá viene lo que es José y María, viene lo que es el nacimiento de Jesús. Entonces ahí está el cumplimiento de la promesa. Entonces cerca de 3.700 millones, 3.700 millones, casi la mitad de los seres humanos que poblamos la tierra, somos descendientes de Abraham, de Jacob, de Isaac. ¿Por qué? Porque creemos que en Cristo Jesús. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa cumplida. Ve las estrellas, así será incontable. Ves la arena del mar, así serán tus descendientes. Miles de millones. Y aunque ciertamente ellos no lo miraron, pero Dios lo ha cumplido. ¿Vieron un pedacito nada más del cumplimiento? Entonces vemos que un diácono necesita tener una entrega a Dios. Dios es un Dios celoso. Veamos ahí la página, el inciso D, página 38. Dios es un Dios celoso que quiere el 100% de nuestro amor y devoción. En Mateo 10:37 leemos que Él quiere a su padre. El que quiere a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y en Lucas 14:26 leemos: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El versículo 33: de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser
mi discípulo. Entonces Jesús está diciendo bien claro, aquí está representando, explicando las áreas de mayor apego en el ser humano. Dice el padre, la mamá, la esposa, los hijos, las hermanas y ¿qué más? El dinero, al final, el dinero. Y dice, el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, o sea, tú mismo. Yo he atendido cantidad de personas mal, enfermas, es un enredo su vida, con adicciones 100 veces más que la mía, que la que yo tenía el café. Terrible. ¿Le sabes cuál es tu problema? Tu problema es que eres un ególatra. Tú eres tu propio Dios. Vives, trabajas para tu alcohol, respiras para tu alcohol, todo es para embrutecer tu vida y tu familia muerta de hambre. Nada más tú eres tu propio Dios. Y se queda, sí, es cierto. ¿Quiere seguir así? De 33 años el varón. Un compadre tenía compadres de parranda, murió, acaba de morir. Tú escoge, ¿qué decides? No, pues ya no quiero esta vida, estoy cansado, estoy harto. Pues ya no se hace idólatra de ti mismo. Entonces lo que está diciendo aquí, el que no carga su cruz y me sigue, o sea, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Si tú te amas más a ti mismo que a Dios mismo, no somos dignos de ser discípulos de Él. O el dinero. Por eso aquí Jesús está mostrando los mayores apegos que tiene el ser humano. Uno mismo. Hay muchos, muchos. En Juan 6:66 muchos discípulos dejaron de seguirle a Jesús. Pero cuando abandonas el camino, te descalifica para el servicio inmediato. La restauración es posible, pero siempre con un gran costo. Y en 1 Corintios 9:24-27 nos dice que no nos hagamos descalificar. El apóstol Pablo dice, ustedes corran de tal manera, una competencia, corran esa competencia de tal manera que ganen el primer lugar. Dice, muchos corren, ¿por qué? Por una corona incorruptible. Ustedes corran de tal manera que ganen el premio. Dice, ¿y qué dice el apóstol Pablo? Una cosa hago, golpeo mi cuerpo todos los días y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que siendo ejemplo para muchos yo mismo sea descalificado. El apóstol Pablo decía eso. Entonces, para ser un buen servidor necesitamos tener una entrega total. No hay otra manera. ¿Cómo funciona nuestra relación con Cristo? Una entrega total. No hay otra manera. ¿Cómo funciona un matrimonio? Pues una entrega total, ¿sí o no? Todo, una transparencia total. Todo. Los veo muy serios. ¿Está muy pesado esto o qué? Y todavía me faltó explicar lo de ¿qué hora es? 11:26. Me faltó explicar lo de Juan 6:66, que las multitudes, miles, literalmente miles. Algunos historiadores y teólogos han dicho que esa multitud que seguía a Jesús pudieron haber sido de 20 a 25,000 personas, porque la multiplicación de los panes y de los peces, en una ocasión 4,000 y otra ocasión 5,000, de puros hombres. Y las mujeres, y por lo menos 2 chamacos sí, unos 20, y si algunos tenían 3 o 4, era mucha gente.
Cuando Jesús dio una enseñanza, y créanme que la enseñanza casi no la dio casi al final, la dio al principio. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, es el que permanece conmigo. Yo soy el maná que descendió del cielo. ¿Cómo? ¿Vamos a comer la carne? Y dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Y el que coma este maná jamás tendrá hambre, jamás morirá. Y muchos decían, ¿cómo se atreve a decir que él es el maná que descendió del cielo? Si su papá es José, su madre es María, es hijo del carpintero. ¿Cómo? Comer la carne, beber la sangre de Jesús es la comunión. Por eso a la Santa Cena muchos le llaman o le llamamos la comunión. Pero la comunión, no, usted y yo no la tenemos únicamente cuando celebramos la Santa Cena en Semana Santa. La comunión la tenemos cada día, a cada instante. ¿Sí o no? Que comemos la carne, bebemos la sangre de Jesús, es porque creemos en Él. Porque Jesús está en nosotros, porque estamos en Él. Es esa comunión que estamos comiendo. Hay muchos que comen. Cuidado, esto es para los jóvenes. Bueno, que aquí hay puros jóvenes. Uno que otro adulto mayor también. Los jóvenes están muy expuestos a tanta filosofía, muchas tonteras. Cuidado, porque tu mente, tú llegas a ser. Escuché hace poco una entrevista del hijo de un pastor muy reconocido y me dio dolor en el corazón, porque está envenenado en su pensamiento, su filosofía en la vida. Ahora su doctrina, su creencia está envenenada por filosofías huecas. Y lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, creyendo ser sabios, se hicieron necios y distorsionaron la imagen del Dios verdadero. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado esta mañana. Tú nos hablas a través de tu palabra. Tu palabra es esa verdad. Tu palabra es la que nos transforma. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ha habido una palabra, ha habido un versículo, ha habido una frase, ha habido un momento donde tú me has tocado, donde tú me has hablado. Yo estoy seguro, Señor, a cada uno de los que estamos aquí nos has hablado. A cada uno de los que hemos venido el día de hoy a adorarte, exaltarte, nos has hablado algo, nos has enseñado algo, nos has redarguido, nos has tocado en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos conectarnos más contigo, para que podamos tener esa comunión. Y permite, Señor, que seamos como tus discípulos, esos 12 que prevalecieron y que no se fueron después de que tú comenzaste a enseñar y a dar carne, esa enseñanza, a dar carne a la multitud. Y dice que la mayoría se apartó, la mayoría ya no te seguía, porque decían, es una palabra muy dura, una palabra muy difícil, una carne muy dura de digerir. Y tú le dijiste a Pedro, ustedes también se quieren ir. Pero Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Hijo de Dios, Señor, ¿a quién más iremos? Porque tú eres el que nos limpias, el que nos has perdonado, el que nos ha redimido. Señor, hoy estoy delante de ti y tú esperas de nosotros una entrega total.
Nos has enseñado en la vida de Jacob que él fue por etapas, por tiempos en esa entrega. Se deshizo de esos ídolos. Allí él y su familia, él tuvo un pacto contigo, Señor, que si tú lo cuidabas, lo protegías, Señor, que tú serías su Dios. Tuvo una relación personal contigo, como cada uno necesitamos tenerla. Y Señor, él también fue y luchó toda la noche contigo, pero él venció y tú le cambiaste el nombre. Tú le cambiaste. Y eso es lo maravilloso, que a cada uno de los que estamos aquí nos has cambiado el nombre. ¿Qué éramos antes? Jacob era un tramposo. ¿Qué éramos antes? Vergonzosamente. ¿Qué éramos? Un borracho, un adúltero, un pedófilo, un mentiroso, un ladrón, un chismoso. Pero ahora somos perdonados, somos hijos de Dios. Eso es lo maravilloso, que Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos cambia. Y no solamente nos cambia el nombre, sino cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida. Por eso, ¿cómo dudar de ti, Señor, si tú nos cambias? Si tú actúas de una manera sobrenatural, una manera milagrosa, y tú nos hablas cada día, Señor, cada día, y toda la creación, Señor, solo basta mirar y abrir nuestra ventana, salir de nuestra habitación y mirar todo lo que tú hiciste, todo lo que tú has hecho, tú lo formaste. Y basta con mirarnos, aún dentro de nuestra habitación, mirarnos al espejo y mirar la creación de Dios. Y basta con mirar lo que éramos antes, el Jacob que éramos antes, y ahora que nos has hecho tu pueblo escogido. Te damos gracias, Señor. Queremos ser servidores. Lo que nos toque hacer, que lo podamos hacer con alegría. Señor, todos los que estamos aquí, permite que seamos servidores, que seamos diáconos. ¿Qué es lo que significa diácono? Servidor. Que seamos servidores en tu reino. Y Padre, pero tú quieres una entrega total en nuestra vida. Tú quieres, Señor, que no haya reservas. Tú quieres, Padre, aquí estamos. Y ahora yo pido, Señor, por todos aquellos que estamos en ese proceso, en ese reto de ayuno de 40 días, Señor, que tú nos vas a seguir santificando, que nos vas a seguir fortaleciendo, Padre, en este ayuno de 40 días, que es un tiempo de prueba, un tiempo de rompimiento, un tiempo de sanidad, un tiempo de fortaleza, un tiempo de madurez, que es un tiempo, Señor, donde veremos cosas maravillosas, donde tu Espíritu Santo se derrama en nuestra vida, tu Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones. Y Padre amado, aquellos, Señor, que no están en ese ayuno de 40 días, que puedan sumarse a ese ayuno, que puedan preguntarte a ti, Padre, que puedan preguntarte, Señor, en qué quieres que consista mi ayuno, en qué quieres que consista. Y Padre amado, yo estoy seguro que vas a derramar de una manera tan maravillosa, tan sobrenatural, al cierre de estos 40 días, que lo vamos a cerrar con un retiro espiritual aquí en este lugar. Desde el día viernes, las mujeres, el sábado, todos, Padre, en esa cita que tenemos contigo, en una cita, en un tiempo con Dios, un tiempo con tu Espíritu de sanidad, de libertad, en el nombre de Jesús. Amén.